Buenos días. Vamos a culminar nuestro tema de literatura hablando entonces de lo que es la novela histórica. La novela histórica se centra más que todo en el siglo XIX. Estamos hablando del romanticismo. La novela histórica tiene que ver mucho con los sucesos propios de la nación. Uno de los grandes exponentes de esta novela fue Jorge Isaac con La María. O tenemos a Abril García Márquez mucho tiempo después, pero que hace parte de este proceso cuando hablamos del general en su laberinto. Podemos encontrar dentro de la literatura de la novela histórica muchos personajes, muchos escritores que han hecho parte de este proceso y que nos han dejado mucha huella y nos han identificado ante el mundo. Por eso entonces yo digo que es muy importante conocer un poco acerca de esta, ya que Colombia también nos ha ayudado mucho en lastimosamente grandes situaciones que se han presentado sociales, políticas y económicas, pues que han ayudado lastimosamente porque no es muy bonito hacer historia o escribir aparte de los hechos, unos hechos que a veces fueron un poco tristes. Pero bueno, de allí han salido novelas muy buenas. Tenemos entonces que los objetivos de la novela histórica es hacer alusión a las circunstancias del pasado, que ha sido admitido por la sociedad como un hecho real. Para poder crear la novela histórica, el autor debió de haber tenido una serie de sucesos, no, más bien de investigaciones, para que esta novela, pues obviamente centrada en que es una novela, tenga esos hechos históricos, pero que sean contados desde una realidad. No siempre las novelas históricas nos cuentan a pie de letra lo que en realidad sucedió, pero sí el autor está lo suficientemente informado del tema, pues para que se pueda trabajar bien. Pues no está bien visto que el autor tenga poco conocimiento acerca de la situación de aquella época. Él debe de tener un conocimiento amplio sobre esto. Por esa misma razón es importante de que el autor tenga en cuenta pues ciertas características propias de este género. Hablamos entonces de la referencia a un momento histórico, pues eso es lo que estamos hablando inicialmente, es la alusión a un hecho histórico en torno al cual gira la narración y se desarrolla entonces la novela. Apoyo documental. Como les había comentado, el autor de la novela histórica recurre a la investigación previa para documentarse acerca del hecho histórico de su interés. Tenemos la memoria colectiva. La novela histórica tiene la facultad de recordarle a la sociedad las imágenes y los acontecimientos del pasado común de los individuos que hacen parte de dicha sociedad. Ausencias de fuentes. Aun cuando el escritor de este género, para lograr una excelente obra literaria, tenga gran documentación acerca de los hechos históricos de su interés, la novela histórica carece de fuentes. La gran mayoría de los textos escritos como novela histórica no nos cuenta exactamente el autor de dónde sacó la investigación o la consulta, solamente nos cuenta la historia. Obviamente, cuando es un autor de prestigio, un autor que uno sabe que en verdad pesa en el mundo de la literatura, pues tiende a ser muy verídica su historia. Narración ficcional, no deja de ser novela, que es lo que les estaba diciendo. Entonces los hechos alrededor del cual se desarrolla la trama de la novela, junto con los personajes históricos, se mezclan con acciones, situaciones y otros tantos personajes que son producto de la imaginación del autor. Diálogos entre el pasado y el presente. Eso es muy normal. Lo pudimos ver incluso en 100 años de soledad, aunque no nos retoma exactamente la novela histórica, sí nos habla de acontecimientos bien verídicos y que se conocieron a fondo. Retoma los hechos históricos relevantes para la cultura de un pueblo que no resultan aleatorios. El autor lo hace con premeditación para hacer un llamado a la sociedad que le permita no olvidar el pasado y proyectar ese hecho histórico en el presente. Tenemos entonces que algunos que predominaron dentro de esta novela histórica fue Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Encontramos también escritores que también fueron muy relevantes, como lo fueron Fernando de Paso, que crearon pues novelas muy llamativas. También encontramos a Tomás Martínez, todos ellos con ese fin,
recordar hechos y digamos que enrollarlos en una novela. Es una de las tantas movimientos o subgéneros que llama más la atención en Colombia, porque como tenemos tanto de dónde hablar, entonces pues resulta muy llamativo. Uno de los objetivos de la novela histórica dijimos que era la alusión a las circunstancias del pasado, ¿sí? Y esa debe de ser siempre como la parte fundamental de la novela. Ahora bien, el rasgo definitivo principal de la novela histórica es el hecho de centrar su argumento en acontecimientos. Vuelvo y repito, si no hay un hecho histórico que la centre, la novela histórica empieza a perder como su valor. Sin embargo, como no se trata de un documento oficial ni un documental, entonces es un género literario y por lo tanto recuerden como una de las características pues que se mezcla con esa ficción que crea el autor. Tenemos entonces que la novela histórica también tuvo un tinte femenino y fue Cristina Peri Rossi. Ella fue una mujer, una escritora uruguaya que pues tuvo mucho que ver con este proceso de la escritura que llamó mucho la atención. También entonces encontramos que autores como Fernando del Paso, que les había hablado, o Memo Giardinelli fueron pues importantes en aquella época con Noticias del Imperio y Santo Oficio de la Memoria. Así pues, la novela histórica nos va a recordar un poco, a veces con tristeza, otras veces con dolor y otras veces solo por recordar hechos históricos fundamentales que se vivieron aquí. Decimos entonces que en Colombia la novela contemporánea, en este caso pues todo lo que hemos hablado antiguamente, ha estado marcada por una agitación de las situaciones políticas, económicas, sociales, ¿cierto? De un país en las últimas décadas que la realidad pues de nosotros en este momento ha sido como de mucha inestabilidad y por eso entonces el autor se presta para ese juego y poder escribir. Los escritores colombianos han centrado su atención en la creación de conciencia histórica. Por eso lo vimos en la policíaca, por eso lo vimos en la contemporánea, porque la idea de este movimiento contemporáneo no solamente era comentar acerca de algunos hechos, sino también dejar algo en el lector. Y eso fue pues muy llamativo. Les voy a pedir entonces que culminemos esta actividad de la literatura contemporánea y todo lo que fueron todos sus movimientos, regalándome entonces un resumen investigativo. Vamos a consultar de la novela histórica y el paso por el tiempo, ¿sí? No nos vamos a quedar solamente en el romanticismo, sino que vamos a buscarla de todas las maneras posibles. Recuerden que es una consultoría y por lo tanto es de su autoría. No deben entonces de copiar y pegar, sino que sea de ustedes. Quiero ver entonces esos escritos. Inviten a su imaginación para que puedan escribir algo bien llamativo. Que estén muy bien.